¿Qué tal, droneros? Sean bienvenidos a Instadroning. Yo soy Yair Arzac y el día de hoy, aunque estábamos preparando la última parte del video de esta semana, pude ver anoche que hay una actualización nueva en la DJI Fly App que nos permite transmitir en vivo a través de YouTube y Facebook. Así que esto lo puedes hacer desde el DJI Mini SE. Todas las gamas de DJI que tú controles desde la aplicación DJI Fly, vas a poder vincular la aplicación con tu cuenta de YouTube o con tu cuenta de Facebook para poder transmitir en vivo, y te voy a mostrar cómo hacer la actualización de la aplicación aquí mismo, ahora, y vincularlo a tus cuentas. Así que no te separes, esto es Instadroning. Antes que nada, déjenme decirles que la actualización de la app aún no la van a encontrar en la Play Store al día de subir este video. La vamos a descargar directo de la página de DJI en su formato APK, de la que dejaremos el enlace en la descripción del video. Podemos ver que es más grande que la versión anterior solo por algunos megas. Procederemos a instalarla. Para este proceso no es necesario que borres la versión anterior de la aplicación. Una vez instalada, la ejecutaremos y esperaremos el proceso de inicialización. Aceptaremos los términos, condiciones y permisos requeridos para poder utilizar la app e iniciaremos sesión con nuestra cuenta como normalmente lo haríamos. Es más cómodo conseguir estos enlaces desde la PC, pero el día de hoy, como ya estamos en campo, vamos a abrir YouTube Studio desde Google Chrome con la vista de escritorio. Daremos clic en el botón para transmitir en vivo y puede que te aparezca un mensaje como el que ves en pantalla, pero en mi caso, esperando un poco más a que cargue, nos revela la información que estamos buscando. Es desde esta página donde vamos a configurar todo acerca de la transmisión en vivo, llámese título, descripción, etiquetas, miniaturas, privacidad, etc. Debajo de este panel vas a poder encontrar la clave de transmisión del RTMP o Real Time Messaging Protocol, lo que en español significa protocolo de mensajería en tiempo real. Esta clave no la tienes que compartir y lo que verán en este video son claves antiguas que ya se han cambiado. Ahora mucho ojo aquí, lo que vas a necesitar en la app de DJI Fly es el URL de la transmisión con tu clave de transmisión. Esto quiere decir que primero copiarás el URL de la transmisión en el WhatsApp de la exnovia que te tiene bloqueado, y justo después del URL que copiaste pondrás una diagonal y pondrás la clave privada que encontraremos en YouTube Studio. Ya que tenemos el enlace copiado, vamos aquí a transmisión. Vemos que ya nos aparece plataformas de transmisión en directo y RTMP. Aquí ya tenemos el enlace copiado, aquí lo vamos a pegar. Vamos a configurar si queremos que se transmita en 1080, 720 y la transmisión de bits de 5 o 3 megabytes. Y bueno, a veces pasa esto, que SEO la aplicación. Es necesario que hagas algunos intentos antes de que funcione. Hoy los que nos siguen en YouTube pudieron ver que realizamos 2 transmisiones en vivo donde me pude dar cuenta de algunas cosas. La primera es que la app crashea incluso si cierras todas las apps, por lo que te podría tomar un par de minutos en lo que por fin conecta. La segunda es que aunque te aparece el icono de que ya está transmitiendo en vivo en la app, si al mover el gimbal o despegar el dron ves que la imagen se queda fija o friseada y no se actualiza, eso quiere decir que no se vinculó exitosamente y tendrás que reiniciar la aplicación. La tercera cosa es que por alguna razón las antenas Yagi estorban más de lo que ayudan al momento de transmitir en vivo. Las intentamos utilizar, pero tanto la calidad como la fluidez de la señal se ve fuertemente comprometida. Y por último, puedes conectar un micrófono externo por el puerto de los audífonos y que el audio se registre por este medio. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial y que me haya explicado bien. Si tienen cualquier duda, estoy atento a la caja de comentarios. Al día de grabación de este video no lo pude conectar a través de Facebook y hasta donde sé los equipos de Apple aún no son compatibles con esto. Nos vemos muy pronto, esto fue Instadroning. Adiós.